esta mañana con mucho gusto, vino muy abrigada, está fría la mañana. Acá está calentito. Acá está agradable, acá está agradable. Le estoy dando los buenos días, le estoy dando la bienvenida. Bueno, ¿cómo que la podríamos presentar? Preséntese usted, ¿cómo se presentaría? Yo no la conozco. Recién acaba de ir un periodista argentino que está viviendo en Italia y dice, en 3 palabras, preséntese. ¿Cómo se presentaría? Qué bueno, porque siempre que me presentan me agregan cosas que nunca son. Ahí está. A ver, bien. A ver, nombre completo. Bueno, Virginia Cardoso. Igual Virginia. Virginia, está bien, Virginia. En general, Virginia. Es conocida como Virginia, sí. Sí, bueno, y en realidad... Profesión. Bueno, ahí viene todo el lío. Ahí viene el lío. Soy médica, soy especialista, tengo un posgrado en medicina familiar y comunitaria, que le cuesta a muchos compañeros, compañeras decir todo entero, medicina familiar y comunitaria. Y bueno, y trabajo como médica de familia y comunidad en Casaballe, donde me dicen Virginia. Así que para Marcelo, una vez que me peleaba y me decía, cuando le dicen doctora no sé qué, le digo, no, a mí me dicen Virginia. Virginia, está muy bien. ¿Integra qué fuerza política? Bueno, dentro del Frente Amplio soy integrante de la dirección del Partido por la Victoria del Pueblo y del Espacio 567 como espacio de alianza, sobre todo con agrupaciones departamentales del interior del país e independientes. Y bueno, y dando esta hermosa batalla que tenemos por delante este año ¿Ex candidata a qué? Ex candidata a qué fue. Está, pero esto ya es un lleno de celos. Ya recordamos todo para que todo el mundo se meta aquí en la charla, después vamos al punto de vista, para que sepan bien quién es que está conversando con todas y con todos ustedes. Bueno, ex candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones previas, así que a las departamentales, bueno, una batalla por mantener el gobierno departamental, una linda experiencia de trabajo en Montevideo, que realmente de mucho aprendizaje y crecimiento que dimos en conjunto con Lucía Topolansky y con Daniel Martínez, y creo que fue una de las experiencias políticas más lindas, recorrer todo Montevideo, todos los barrios, por más que yo soy he recorrido bastante y ando bastante en Montevideo más profundo. Fue una linda experiencia de intercambio con los vecinos y vecinas y de encontrar otro Montevideo posible, ¿no? Y que ya existe en la realidad, ¿no? Procesos de construcción de alternativas de ciudad, de una ciudad inclusiva, que fue, la verdad, uno de los procesos más lindos a nivel político que me ha tocado vivir. Ya que le preguntaba, ex candidata y que se vienen las elecciones nacionales y las departamentales, tal vez candidata en qué. Buena pregunta. Sí. Bueno, en realidad estamos en el armado de las listas. Por eso le pregunto. Realidad nosotros, si bien tenemos resuelto desde la dirección del Espacio 567 y del Partido por la Victoria del Pueblo el presentarnos como 567 a nivel nacional, eso está resuelto. Va a haber lista 567 en todos los departamentos para presentar, porque sentimos que hay una voz de izquierda con una mirada autocrítica, con un compromiso con los derechos humanos, con la lucha de los trabajadores, con las luchas ambientales, con las luchas contra las desigualdades territoriales, de género, generacionales, etcétera. Hay una voz fuerte que nosotros creemos que es necesario que la 567 esté presente para dar. Y en ese armado de lista de las 567, en realidad este fin de semana tenemos un encuentro, tenemos un comité central, y creo que este fin de semana vamos a estar en condiciones de avanzar en definir el orden de las listas, pero bueno, en esa lista estaremos dando la batalla hacia este nuevo gobierno frente amplista, con esta voz que apuesta a construir espacios críticos, poder dialogar con el malestar que hay muchas veces entre los frente amplistas, las frente amplistas por izquierda, ¿no? Porque malestares puede haber mucho, claro, ¿no? Están también el otro día escuchaba un compañero que decía los malestares de panza llena, bueno, pero en realidad hay muchos malestares por izquierda, también por sentir que hay cosas que no profundizamos lo suficiente, apuestas que no las dimos con la suficiente fuerza, ruptura con el movimiento popular organizado, con distintos sectores que creo que, bueno, que nosotros podemos aportar junto con otras agrupaciones en
en esta apuesta a un nuevo gobierno frente amplista que profundice la apuesta, que profundice los caminos de transformación, en un nuevo gobierno frente amplista, además, que yo siempre digo, siempre pensamos que va a ser muy difícil y muy difícil la realidad del país si pierde el Frente Amplio, y va a hacerlo. Yo siempre, cuando estoy en Casaballe, me pasa de mirar a mi alrededor y decir, claro, la que va a estar en peores condiciones no voy a ser yo, va a ser estos vecinos y vecinas de Casaballe que viven condiciones realmente difíciles y donde el proceso Frente Amplista les permitió tener una policlínica, tener una escuela, tener un plan Juntos Construyendo Casas, tener un centro juvenil, tener equipos territoriales, Uruguay Crece Contigo, equipos de cercanía que están siguiendo las situaciones para garantizar derechos, tener un proyecto de UTU en la zona donde yo estoy, tener un proceso de regularización de distintos asentamientos en la zona, una plaza divina como la Plaza Casaballe, el centro cívico, tener ciudad que uno decía, bueno, lo que sería esto 20 años atrás, cuando todo esto no estaba, ¿no? Cuando no era ciudad, cuando llegábamos y encontrábamos. El otro día hablábamos con una compañera trabajadora social allá del barrio. Decía, claro, cuando llegamos al barrio nos encontrábamos con gente adulta que nunca había sido reconocida, que no tenía cédula, que no existía para el sistema, porque no había estado, era realmente ciudad de nadie, no había ciudad, ¿no? Y fue llevar ciudad, fue llevar derechos, fue todo ese proceso, que no queremos que vuelva atrás. Entonces decimos, si pierde el Frente Amplio va a ser muy difícil, y va a ser muy difícil sobre todo para los sectores más vulnerados. Ya vemos que hay una derecha que apuesta a quitar derechos, ni que hablar con este proceso de derogar la ley trans, que marca de la forma más descarada esta apuesta a quitar derechos. Pero por otro lado, si gana el Frente Amplio, tampoco tenemos las cosas fáciles. Tenemos una situación regional distinta, con una región que con Bolsonaro y Macri no es la misma región que teníamos hace unos años, donde las apuestas a las políticas laborales son de retroceso a la protección de derechos, de retroceso en garantizar el derecho a la salud, de desarmar la salud pública, la salud como un derecho. Lo estamos viendo en Argentina, se desarma el Ministerio de Salud y pasa a ser una secretaría, cuando acá en el Frente Amplio estamos proponiendo todo lo contrario, fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, darle más herramientas para el control. Entonces, realmente es una región distinta, es un sistema político distinto el de hoy, con grupos de ultraderecha que están avanzando en la visualización política, lo cual es una cosa muy triste para nuestra democracia, y donde a mí lo que me da más tristeza es que uno piensa que la humanidad avanza y que hay cosas que van quedando atrás. Y cuando uno se va dando cuenta que se avanza de forma más elíptica, no tan en espiral, y no tan lineal, y hay cosas que después de todo el avance de la posguerra, de derechos humanos, de garantizar derechos no solo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino después ir avanzando en complejizar esa mirada, garantizar derechos a lo que llaman las minorías, ¿no? Los grupos más vulnerados. Volver atrás en todo ese avance de la humanidad, en reconocer la pluralidad como un valor, la multiculturalidad, volver atrás en todo eso como concepción, que aparezca, que sea visible y que tenga un valor político, aunque sea todavía marginal, es fuerte para la construcción democrática de nuestro país. Por un lado. Por otro lado, tenemos una derecha envalentonada con todas lo que ha pasado en la región, donde dice, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y tenemos un Frente Amplio que cambió las características, ¿no? Donde los liderazgos están en proceso de transformación, los liderazgos están en proceso de transformación, donde está mucho más fragmentado, hay mucha mayor cantidad de grupos, mayor cantidad de liderazgos personales, que creo que en eso hay fortalezas y debilidades. Está la fortaleza de pensar de que hay nuevos aportes a este Frente Amplio, que somos una sociedad que le ha costado siempre integrar lo intergeneracional,
¿no? Y donde lamentablemente siempre, me acuerdo cuando estaba la juventud del Frente Amplio, que siempre estábamos contra la gerontocracia y bla, bla, bla. Bueno, hoy, si bien complejizo mucho más ese discurso, creo que es una cuestión de integración de los distintos conocimientos y aporte de las generaciones, que a la sociedad le cuesta mucho, ¿no? O sea, a mí cuántas veces me han dicho, vos decís eso porque sos muy joven, y ya el hecho de tu edad era solamente un factor que te desacreditaba para la opinión, ¿no? Entonces, eso está cambiando dentro del Frente Amplio, se está valorando el aporte de las distintas generaciones, el aporte de la renovación, que la renovación yo no lo creo como un desplazar a otros, sino como un construir, hacer lugar en la diversidad. Y eso genera, bueno, un terreno de incertidumbres. No es lo mismo un terreno donde los candidatos eran obvios, las personas, los grupos, las agrupaciones, las alianzas eran obvias, que un panorama de reconfiguración con sus potencialidades y sus riesgos también, ¿no? Sus riesgos de donde los partidos se debilitan a veces en su peso y los proyectos basados en liderazgos individuales van cobrando mayor peso, y eso tiene a veces debilidades a la hora de las construcciones. Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar como Frente Amplio, ¿no? Si realmente cada grupo es una línea ideológica distinta o es una personalidad distinta en construcción, una figura, una referencia en construcción. Creo que eso es una situación distinta con sus fortalezas y debilidades, y tenemos un país distinto. Tenemos un país en donde la situación económica realmente hay un lentecimiento del crecimiento económico del país, lo cual genera aquel efecto derrame que le llamaban, ¿no? Que el crecimiento por el derrame se va a dar y vamos a poder redistribuir, y ya no son las condiciones que tenemos hoy. Y donde las cámaras empresariales y el gran capital, que se enriqueció muchísimo con los gobiernos frente amplistas, se está enfrentando se sigue enriqueciendo, en realidad eso hay que decirlo, porque las exoneraciones tributarias que tienen son enormes, el crecimiento de las zonas francas, realmente ha habido mucho, la ley de inversiones se ha potenciado y han tenido muchísimos beneficios, pero ellos no están dispuestos a achicar sus ganancias de ninguna forma, y eso están organizándose para dar una pelea, presionando para que el ajuste y este lentecimiento y el crecimiento lo paguen los trabajadores y trabajadoras, lo paguen los más vulnerados en estas propuestas de reducir el gasto social, de reducir las políticas sociales, y que no lo paguen ellos, que ellos no hagan ningún aporte en este proceso de cambio coyuntural y de la situación económica que se da. Y lo vemos con las cámaras empresariales en la OIT, lo vemos con multinacionales como Petrobras, y toda la presión que hizo para realmente que esta situación, los más vulnerados fueran los trabajadores que terminaran en la calle, y fue muy interesante la apuesta de Tabaré Vázquez por salir adelante con una propuesta exitosa donde se garantizaran los puestos de trabajo y el servicio a la población, pero y donde empezó todo esto con un movimiento de un solo Uruguay, donde primero el empresariado del campo comenzó a organizarse de forma muy fuerte para presionar en esta línea, ¿no? Donde esto de que la mochila del salario es un discurso muy fuerte hacia, por más que suena hasta poético, la mochila del salario, es decir, que paguen los trabajadores. Achicar el Estado quiere decir que paguen los sectores más vulnerados, achicar la salud pública, achicar la educación pública, achicar eso, la mayor inversión del Estado va en salud, en educación y en seguridad. O sea que achicar el Estado implica afectar todas esas áreas. Y no lo digo de forma como un acto de imaginación, lo estamos viendo que pasa, lo estamos viendo que es lo que están haciendo tanto en Argentina como en Brasil, es lo que están haciendo, es la política que está promoviendo el Fondo Monetario Internacional, es lo que se viene, y esa presión para el ajuste va a ser una presión que va a tener nuestro nuevo gobierno frente amplista. ¿Y cómo estamos armados y organizados para enfrentar ese combate del gran capital y las cámaras empresariales para que el ajuste lo paguen los trabajadores? Hablando de combate y cámaras empresariales y esta cosa económica y esta batalla de ideas, un solo Uruguay, un nuevo cierre de una planta de Conaprole, ¿es parte de la campaña electoral? Yo creo que claramente... Que venga un solo Uruguay a Montevideo. El próximo mes anuncian que desembarcan y toman Montevideo.
Creo que es un fenómeno que, primero, hay fenómenos que no estábamos acostumbrados a verlos. La organización y la movilización era algo característico de los sectores de izquierda, de los sectores populares, que el empresariado empieza a organizarse, a veces con complicidad de los que no van a beneficiarse de esto, como los pequeños productores o incluso los peones, etcétera. Los que van a ser perjudicados por esto es una característica que tenemos que, por las medidas que propone este movimiento, es una característica que tenemos que entender que algo está cambiando en el accionar y en la presión que quiere ejercer el capital. Eso es algo que está cambiando y que nosotros tenemos que poder incorporarlo en la acción política, ¿no? En esto de cómo nos organizamos. Creo que también hay una situación económica muy fuerte, de cambio de la situación económica que afecta claramente. Yo no soy de las que va a hacer los discursos de que estamos maravillosos. Yo creo que claramente, y como lo dije recién, este es un país que está muchísimo mejor gracias a los gobiernos frente amplistas y donde la mayoría de la población tiene los derechos, muchos derechos garantizados gracias a las políticas del Frente Amplio, pero donde también estamos en una etapa en donde tenemos que plantearnos nuevos desafíos para enfrentar las dificultades de hoy. Que las dificultades de hoy no son las dificultades que teníamos cuando asumimos en el 2005. Cuando empezamos el plan de emergencia y toda esta situación tan de desnutrición, de hambre, esa situación es distinta a la de hoy, que estamos hablando de cierre de empresas, que estamos hablando de otras vulneraciones. Y ahora, en ese sentido, ¿qué tenemos para...? ¿Y dónde hay presión? Quiero decir esto, UPM pidiendo cláusulas, condiciones y decretos para que no haya ocupaciones de los lugares de trabajo, para limitar los derechos de la lucha sindical. Creo que ahí hay muchas presiones que están en juego. Ahora, nosotros pensamos que para enfrentar eso tenemos que repensar la estrategia del nuevo gobierno Frente Amplista. Y en esa estrategia que tenemos que repensar, un elemento importante es una segunda reforma tributaria que pueda aportar en este sentido y aportar a mantener realmente el trabajo como un eje central que es fundamental para las condiciones básicas de vida, el derecho al trabajo, y para eso necesitamos el aporte de esas cámaras empresariales que se han enriquecido tanto y beneficiado tanto con los gobiernos frente amplistas, que es momento de que puedan aportar como han aportado los trabajadores y trabajadoras con el IRPF. Para eso hay que revisar las exoneraciones tributarias, hay que aumentar el IRAE, hay que revisar el impuesto al patrimonio y actualizar todo lo que tiene que ver con el pago acorde al valor actual del patrimonio que se posee. Hay una serie de medidas que tiene que ver con que es momento de que el capital aporte para la continuidad y la profundización de los derechos y sobre todo porque tenemos un desafío muy grande en el próximo gobierno que está en nuestro programa y que creo que es una de las líneas más importantes que tenemos por delante y que tiene que ver con mantener el trabajo porque genera muchísimo trabajo, que es duplicar el presupuesto de vivienda y generar la política de vivienda más grande en la historia de nuestro país, y eso implica inversión, eso implica recursos y necesitamos revisar esa política de exoneraciones tributarias millonarias y de aumento de los beneficios al capital extranjero, que muchas veces no son en áreas que priorizamos en el desarrollo del país. Realmente tenemos que seguir haciendo estas exoneraciones de forma tan generalizada, o tenemos que pensar cuáles son las áreas estratégicas que necesitamos que desarrollen y necesitamos incentivar, y cuáles no son áreas estratégicas en las que podemos realmente hacer un uso más restrictivo de estas políticas de exoneración o de beneficios fiscales para el capital. Creo que eso es un desafío que tenemos por delante. Hay países que han avanzado en esto, nosotros tenemos realmente... A ver un ejemplo, mi estimada, de alguna actividad que no habría que alentarla tanto y alguna que sí habría que poner energías y recursos del Estado para alentarla. Bueno, ahí cosa genérica, ¿no? Digo, sin poner ningún nombre por particular. ejemplo, hay cosas que tienen que ver con estos días hay debates que se pusieron en discusión sobre el desarrollo de la investigación en nuestro país, ¿no? Y sobre áreas donde tenemos
capacidades y conocimientos propios en la Universidad de la República, pero no hemos invertido lo suficiente para que ese conocimiento desarrolle, por ejemplo, en el área de las tecnologías, ¿no? Ahí, por ejemplo, poner más recursos, poner más cabeza, poner más pienso. Lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo de los conocimientos propios, hay en la Universidad de la República, por ejemplo, en Facultad de Ingeniería, líneas de trabajo a nivel de software, a nivel de desarrollo de tecnologías, que son realmente muy, muy interesantes y que son adaptadas a nuestro medio y creadas a nuestro medio, donde muchas veces se prioriza el traer desde afuera y desde inversiones extranjeras esas tecnologías que perfectamente podrían desarrollarse en nuestro país, donde tenemos capacidad y donde además eso genera capacidad de desarrollo propio, lo cual implica también además, primero, inversión en lo que tiene que ver con la investigación. Claramente tenemos que aumentar la inversión en investigación, pero además tenemos que pensar cuáles son las áreas de investigación estratégicas que el país necesita. Y realmente han habido en este periodo mucha discusión a ese nivel, a nivel universitario, sobre hacia dónde se destinan los recursos y dónde se han dado inversiones de investigación que son a veces, discutidas de si realmente teníamos que traer a alguien de Harvard para que nos venga a enseñar lo que acá en Facultad de Ingeniería se está desarrollando y se está ignorando y no se está apostando a invertir para que crezca esa área. Creo que hay áreas desde ese estilo, así puedo decir, muchas áreas que tenemos que desarrollar y que hay capacidad. Creo que la investigación es la base para el desarrollo. Creo que además el poder, obviamente, ver qué productos tienen un valor agregado, ¿no? Nosotros seguimos basándonos en productos como la soja, o la celulosa, que no tienen casi valor agregado, o sea, realmente la soja no tiene prácticamente valor agregado, y realmente lo que nos aporta en índices macroeconómicos, realmente en la visualización a nivel macroeconómica como un país en el que vale la pena invertir, pero ¿cuánto deja realmente al país en el desarrollo y en el crecimiento? Creo que tenemos que discutirlo y tiene que ver con discutir el modelo de desarrollo, ¿no? Cuáles son los procesos y las inversiones. Creo que esa es la discusión que se está dando hoy de UPM. Nosotros estamos en un proceso de discusión en este tema, con nuestro grupo de ambiente, donde, realmente tenemos que poder discutir con mayor profundidad, cuáles son los procesos, deja más trabajo, cuánto trabajo y por cuánto tiempo, ¿no? Es solo en el proceso de la construcción y después hay muchos técnicos que vienen del exterior, cuánto realmente queda en el país, las vías del tren, cuánto se va a utilizar para la empresa y cuánto se va a utilizar para el beneficio también de la sociedad y para la circulación de pasajeros, que a veces hay un imaginario de que esto del tren va a ser reactivar, ¿no?, la vieja idea de la izquierda de fortalecer AFE, pero en realidad hay dudas en ese tema, hay dudas en el impacto territorial. Entonces, tenemos que poder pensar de forma más integral y repensar el modelo de desarrollo de hacia dónde queremos ir y dónde queremos invertir y qué recursos necesitamos para eso y de dónde tienen que salir esos recursos, ¿no? Entonces, ¿quién los aporta? Exacto, y nosotros creemos que este es momento en el que los sectores más beneficiados por los gobiernos frente amplistas, porque hay que decirlo, aumentó el salario con los gobiernos frente amplistas, mejoraron las condiciones de los sectores más vulnerados, pero el capital aumentó muchísimo sus ingresos, sus riquezas, y es momento de que les rasquemos un poquito para poder profundizar el proceso de cambios. Si no, la alternativa a eso va a ser realmente un estancamiento en la profundización de los derechos y un aumento de la presión para el ajuste de los trabajadores, porque los recursos se van a precisar, el tema es quién los paga, lo que está en debate es quién los paga. Y por otro lado, una cosa que nosotros tenemos que tener es capacidad de lucha. La capacidad de lucha se logra en el vínculo con las organizaciones sociales, se logra con la gente organizada en la calle. Yo siempre digo que tenemos que armar un frente social común. Ha cambiado la configuración de lo que son los sectores populares organizados. Ya no es solo el movimiento sindical, que sigue siendo un referente principal. Tenemos el movimiento feminista que se declara anticapitalista. Tenemos un movimiento ambiental con la complejidad que tiene, pero hay un sector progresista afín al Frente Amplio que también se declara anticapitalista por ejemplo, se solidarizaron las organizaciones ambientales con el conflicto del gas, lo cual es una señal de unir las luchas y de entender que estamos todos en una lucha.
el movimiento afro, el movimiento por la diversidad. Creo que tenemos una serie de batallas que se van a ver todas vulneradas, todos estos grupos vulnerados por el avance del neoliberalismo, que tenemos que poder fortalecer el diálogo y fortalecer, y esto es muy importante, a la fuerza política. Con los gobiernos frente amplistas, muchas veces el Frente Amplio como fuerza política se ha visto debilitado, los debates y las decisiones más grandes del país no han pasado por la fuerza política, nos enteramos por la prensa muchas veces de las decisiones que se toman y no tenemos la posibilidad como fuerza política de discutirlos, de intercambiar, de debatir, de pensar juntos, de aportar, porque la fuerza política y el Frente Amplio en sus sectores y en sus bases y en su militancia tienen mucho para aportar en este proceso y se fortalece en la defensa de los proyectos y es parte de ese proceso. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos que armarnos desde esos lugares para la batalla que tenemos por delante. Al tiempo que la invito con el matecito del estribo, invito a todas y a todos a quedarnos pensando en todos estos elementos bien importantes que debieran estar en el debate y siento por momentos no están. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias por los mates y salimos al frío ahora, me gustaría quedarme un rato más. Virginia Cardoso, dirigente del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, Espacio 567, Frente Amplio, esta mañana con nosotros, aquí en Amareando, aquí en la 1410.